hay leyes que prohíben limpiar el monte, que ahora hay leyes por los ecologistas y toda esa gente no quiere que se... La agenda de la gente, en la 2030. Claro, antes los limpiadores del monte también eran los animales, el ganado. Sí, pero ahora no dejan que el ahora ganado no. paste en el monte ni nada. Es todo esto del enemigo. Exactamente, exactamente. Y como ustedes han dicho antes, fíjese dónde está atacando, el monte, donde el pueblo de Dios debe vivir, y para que tengas temor y digas cómo voy allí, pero si allí vamos a salir ardiendo. Sí, pero y es que eso se lo piensan, mira, los adventistas que nosotros les pedimos oración, ¿no? A los de aquí, sobre todo los que de nuestra iglesia de aquí de La Palma, que nosotros no vamos a la iglesia porque está muy lejos, ¿sabes? Mucho coche y no nos gusta en sábado ese... Viajar así, ¿no? No, porque es tan lejos que, claro, porque nosotros vivimos en el norte, en la montaña, y la iglesia está en el sur. Claro. Y es como ir de un extremo de la isla al otro. Vamos de vez en cuando, pero no por norma. Y nosotros encontramos en ustedes, pues, en poder congregarnos por Zoom y los hermanitos y que les queremos tanto. No sé por qué te iba a decir eso, ya yo perdí el libro. Ah, sí, que los hermanos dicen, te preguntan, pero ¿y cómo es que están ustedes viviendo ahí? Que a cada momento hay un incendio y se lo preguntan, ¿sabes? Y se los dicen a mis hijas, que también viven aquí en el bosque. Y bueno, pues eso, que ellos se hacen preguntas y están sacando la conclusión de que están bien en la ciudad, ¿sabes? Pero lo que tú estabas diciendo hace un rato, que Dios nos está preparando para lo que viene, porque nosotros ya nosotros sabemos qué hacer cuando viene el fuego, cómo prepararnos también para perderlo todo y decir, bueno, pues si Dios lo ha permitido, Dios sabe que nosotros estamos aquí haciendo su voluntad, intentándolo, ¿no? Claro. Y porque se vive muy bien, además, se vive muy bien. Pero bueno, quiero decirte que bueno, que los hermanos se plantean eso, que qué estamos haciendo aquí. Pues luego llegará el momento en que dirá, ojalá estuviésemos ahí, ¿no? Porque el enemigo está engañando a su pueblo y como está poniendo el peligro en todos lados, pues como que aún nos conformamos, no, yo no vivo yo vivo a la afuera de un pueblo pequeño en la montaña, no de Alicante, pero por Onil y todo esto que está a media hora de viaje, un poco menos de aquí a Alicante. Pero aquí yo estoy como si estuviese en el campo, ¿no? A la afuera, pero unas casitas alrededor y eso, pero la montaña está ahí al pie del pueblo y todo eso. Yo estoy tranquila y bien. Aunque sé que de aquí yo le pido siempre al Señor que cuando llegue el momento que me lleve donde Él tenga preparado si es que estoy viva, ¿no? Amén. Te esperamos, hermanita Mercedes, acá. Sí, qué lindo. Con los brazos abiertos. Arturo y el Pilar también. No te creas que no lo hemos pensado, no se lo crean. Comiencen con una visita, visita. Sí, lo hemos pensado, fíjate. ¿Y el hermano Pino? También. Porque son tan lindos ustedes. Bueno, la hermana Isabel ni hablar, porque ya con ella hablamos. Ya la estamos esperando directamente. Qué bien. Pero el Señor nos va a hacer a nosotros madurar en la medida de su sabiduría y en la medida de sus posibilidades, no suyas, sino nuestras. En la medida de nuestras posibilidades, el Señor va a ir mostrándonos a cada uno a su tiempo. Pero también debemos ser muy receptivos y muy consagrados para saber escuchar el tiempo y obedecer en ese tiempo. Pues nosotros aquí vinimos la familia al completo, nuestros hijos son 4 y nosotros, ¿no? 5 familias. Mis hijas han comprado un terreno y ahora nosotros queremos mudarnos allí con ellos. Y estamos en eso, ¿no?
en ver cómo lo hacemos. Son, Porque son, todas, son todos adventistas, hermana. sí, sí, todos. Qué Más lindo, se amén. nos han unido, más han comprado al lado de ellos los terrenos que se han ido vendiendo, otros adventistas también, y tenemos tres adventistas más, viviendo allí en el grupo con mis hijas. Y ellos quieren poner, entre ellas hay una enfermera con nosotros, y también queremos, así Hermana, como ustedes, poner un sanatorio. Y pero hermana, ustedes tienen más potencial que nosotros, sí, porque ya tenemos un porque grupo aquí. tienen el grupo más grande, los recursos humanos que son Sí. Ya tienen la escuelita, fundamentales. ya la escuelita está funcionando, ya tienen una escuelita. La agricultura funciona, ya está funcionando, ya se está comiendo de lo que da la Entonces tierra. nosotros muy para allá. Qué bueno. Sí, sí. Vaya. Y mi hija tiene una escuelita con los vecinos, y en verano mi hija les da clases a los vecinos en la escuelita. Qué bueno. Y está muy contenta, y eso que los chicos son hippies, y mi hija Marta, que es la profesora, y otra chica, Laura, ella es maestra, y por eso han montado la escuelita, le dan clases a los niños hippies con mucha disciplina y con normas. Y pensaron que no iban a aceptar esas normas, ¿no? Porque las normas de la vestimenta y de un montón de cosas que los niños tenían que venir vestidos, porque en verano vienen medio desnudos. Exacto. Y muchas normas que pusieron ellas dos, porque son dos niñas consagradas a Dios, que es mi hija y la otra chica, que también vive con nosotros, y ellos han preferido a esas dos maestras que a las maestras del mundo de ellos, porque dice que la disciplina que tienen en la escuelita, sus hijos han cambiado. Fíjate qué testimonio más lindo. Qué lindo, Qué bueno, qué lindo. qué bueno. Yo creo que el Señor está obrando de 1000 formas diferentes en sus hijos. Sí. No creamos que solamente avanza la agenda del mal, la agenda del enemigo, porque Dios también tiene su agenda. Y Él logrará con hombres y mujeres santificados. Sí. Y avanzará también. No conocemos los corazones, pero Dios sí conoce los corazones. Y esos corazones serán tocados en el momento cuando esas personas santificadas por Dios den un testimonio acertado de lo que es el carácter de Dios, en diferentes formas, en la educación, en la alimentación, en el comportamiento, en la sana convivencia, en la doctrina, porque también uno está llamado a dar testimonio de que Cristo viene pronto. Y la obra de Dios también avanza. Yo siempre digo, la agenda de Dios no se detiene. Amén. A veces nos concentramos más en la agenda del enemigo, pero Dios tiene una agenda muy definida en sus hijos y para sus hijos, porque Él no los va a abandonar. Si tú mencionas, hermanita, que hay un grupo ya, aparte de familiar, de confianza, que se conocen, tienen esa unidad de espíritu y de amor cristiano, aparte del filial, el amor en Cristo, eso es un baluarte muy fuerte. Viviendo en ese terreno están esas dos personas, pero hay en el grupo otros que vienen al grupo de los viernes, que nosotros nos reunimos todos allí en ese terreno los viernes, y vienen gente de afuera, gente... Sí, que está buscando a Dios también. Sí, que está buscando interesada, a Dios. interesada, sí. Sí, interesados, que quedan también impactados por el testimonio que damos sin hablar, el testimonio de grupo. Entonces, que hermana, alaba a Dios. no te esperamos acá, quédense ahí. Sí. Voy a hacer una obra muy bonita, muy linda, muy linda. Sí, Miren, sí. yo personalmente pienso, en mi humilde opinión, que el Señor está levantando a sus hijos para lo que viene.
Lo que viene es inevitable, eso no se puede detener, no se detendrá. La Biblia misma dice que no podemos hacer nada. La Biblia dice, cuando se levanta este poder, ¿quién como la bestia y quién podrá contra ella? Es decir, nadie, hasta la segunda venida. La única oportunidad que podrá ser detenida es el resplandor de la gloria de Cristo que culmina, porque si no, esto avanza. Pero el Señor va a obrar en justicia por su pueblo. Porque este pueblo, por más agenda que haya, va a terminar predicando con potente voz el Evangelio eterno. Mal que le pase a los que no quieran y lo que hagan, que tengan que hacer para evitarlo, esto no se puede evitar. Como tampoco se puede evitar el progreso de ellos, también se tiene que ver el testimonio directo que el pueblo de Dios tiene que dar al mundo. Y de ahí es que nosotros debemos confiar, aunque las cosas no las veamos, porque a veces nos entretenemos más en mirar al vecino incrédulo que la obra que está haciendo Dios en su iglesia, en su pueblo. Pero Dios también tiene a sus 7,000. Y no creamos que somos los únicos, porque Dios tiene a los suyos. Ese es personalmente, para mí es un consuelo, porque cuando me pongo a ver del otro lado del mostrador y veo para allá y digo, qué pena. Señor, ten misericordia de tu pueblo. No estamos a la altura, pero el Señor también tiene a los suyos. Oremos los unos por los otros. Oremos por la iglesia, por el pueblo de Dios. Intercedamos con ruegos, súplicas, para que el Señor mande más obreros a su mies. Amén. La mies es muchísima y los obreros poquitos. Y esto va a demostrar más aún el poder restaurador de Dios en su iglesia. Cuanto menos seamos, mayor es la participación de Dios y mayor es para Él la gloria. Amén. Estoy plenamente convencido. El tiempo se ha ido. Vamos a hacer rápido. Vamos a hacer una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor. Gracias otra vez porque nos hemos reunido en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Para estudiar tu palabra. Amén. Para adorar en tu presencia en tu santo día. Toda tu iglesia en el mundo se está reuniendo, Padre. Nuestro Dios, para dar gloria y honra a tu nombre solamente. Amén. Y para siempre, Señor, seas alabado, porque grande es tu amor para con tu pueblo. Amén. Ten misericordia de nosotros y de este hacedor también, Señor. Que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, hablar a nuestros corazones en este estudio para crecimiento personal y para que tu nombre siempre, siempre sea alabado. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Miren, tenemos casi, se nos pela la mañana. Vamos a hacer rápido. Pero no tanto, porque somos poquitos, así que podemos seguir un poquito más, sin problema, ¿no? Nosotros tenemos un tema muy lindo estudiar, a mí me gusta mucho estudiar, que son los vestidos de ropas blancas. La Biblia habla muchísimo de eso. Está basado en Mateo 22, 1 al 14, que dice así, vamos a leerlo, y es una parábola hermosa, que dice, respondió Jesús y les volvió a hablar en parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero estos no quisieron venir. Y ahí habla de los judíos. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, cada uno en lo suyo. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron.
cuando mataron a los profetas. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Tito, año 70. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. El evangelio de los gentiles. A todo el mundo. No miremos cara, no miremos si es judío, circunciso, incircunciso. Todos están invitados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él enmudeció. Se cayó la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Amén. Amén. En el lenguaje de las Escrituras y por ende en la palabra de Dios, las vestiduras son muy importantes. Nosotros lo sabemos perfectamente. Especialmente en los días finales. En Apocalipsis 16:15, leemos que dice, he aquí, yo vengo como un ladrón. Jesús nos habla de la última generación. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Sí? Porque esto habla en un contexto, cuando él dice que es el preludio de los juicios de Dios. En el verso 1 del mismo capítulo 16 dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Este Apocalipsis es cuando comienzan los juicios de Dios finales. Y ahí, hasta ahí mismo, nos vuelve a advertir, cuídense de no ser encontrados sin las vestiduras adecuadas. Cuando la Biblia habla sobre la desnudez, se refiere tanto a la desnudez física. En el Antiguo Testamento hay ejemplos muy reveladores sobre la prohibición de que el hombre vea a otra persona sin su consentimiento desnuda, porque no era la voluntad de Dios, ¿sí? Pero también habla especialmente de la desnudez espiritual. Y hoy vamos a hablar de ese tema, de la desnudez espiritual, lo que nos dice la Biblia. Una pregunta, ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos soñado estar desnudos? ¿Alguno de los presentes, Mercedes, Isabel, Pino, Pilar, Arturo, tú, hermano José Antonio, ¿has soñado alguna vez? Bueno, yo he soñado 2 veces, pero no estar desnudo, algo parecido. En realidad soñé una vez, me acuerdo, que estaba desnudo, pero no recuerdo el sueño, pero sí recuerdo que soñé. Pero he soñado 2 veces que me ha tocado estar delante de gente, iba a predicar y toda la congregación estaba desnuda. Y yo estaba queriendo predicar y no podía comenzar porque los miraba todos desnudos. Una situación, un sueño raro, ¿no? Y me ha tocado 2 veces. Estaban todos sentados, no estaban parados, estaban todos sentados, pero desnudos. Y me despertó en 2 oportunidades. Son situaciones que a veces la psicología puede explicar un poco qué significa cuando uno está desnudo. Porque cuando uno sueña, ¿no?, que está desnudo o se desnuda. Y voy a leer 3 definiciones muy breves sobre lo siguiente. Dice, soñar desnudo refleja inseguridad. Soñar que está desnudo se refiere ante todo a la desnudez mental, no física. No nos da la vergüenza física, sino una vergüenza tanto mental, psicológica, ¿sí? Es decir, la sensación de estar desnudándote ante una persona a nivel anímico, mostrándole todo tu interior, todos tus miedos, tus inseguridades, tus deseos, fortalezas, es decir, desnudando tu alma, que la gente te conozca lo que tú no quieres que te conozca.
dice la psicología que puede significar el hecho de que nosotros soñemos desnudos. Otra opinión de otro psicólogo, Ian Wallace, dice: si sueñas que estás completamente desnudo en público, quiere hacerte ver que en tu vida diaria hay una situación que te hace sentir muy vulnerable, por lo que quedas expuesto ante los demás. Aquí están las personas que deben enfrentar situaciones nuevas y desconocidas, como un nuevo trabajo donde te sientes inseguro de lo que vales, por lo que busca cómo cubrirte con el fin de protegerte del resto. Un mecanismo de defensa, llamémosle. Y nosotros nos tratamos de adaptar a un nuevo desafío, ¿sí? Que no se vean nuestras vulnerabilidades o nuestras debilidades. Y otro más dice: si sueñas que estás desnudo y te sientes incómodo y avergonzado por la situación, significa también que eres una persona muy perfeccionista, pero muy influenciado por la opinión de los demás. Pero también puede reflejar otra vez, inseguridad de uno mismo y la sensación constante de estar siendo juzgado por tu forma de vida. Es decir, volvemos a sentirnos, aquellas personas que sueñan que están desnudos vuelven a sentirse que están en una situación indeseable. Hay otros aspectos cuando nosotros queremos, como quien dice, para el Señor nosotros estamos desnudos, no podemos ocultarle nada. Todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo más recóndito, incluso lo que a veces nosotros pasamos por alto de manera inconsciente, el Señor lo conoce. El Todopoderoso sabe cuál es nuestra real situación. Pero, ¿qué pasaría si los hombres pudieran tener ese acceso? Es decir, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos tener acceso, ¿no?, a otra persona en su mente, abrir su mente? Nosotros no podemos leer los pensamientos, pero se cuenta y dice que la ciencia desde la década pasada, comienzo del 2010, han comenzado experimentos de máquinas que pueden leer los pensamientos. Si bien esto, lo comento muy brevemente, Elon Musk, que es uno de los principales investigadores o patrocinadores que investiga esta ciencia, él tiene una empresa que se llama Neuralink. Y esta empresa se encarga de científicos, por medio de escáneres, tomografías computadas y todo lo que sucede en el cerebro, las más mínimas diferencias la traducen a imágenes o sonidos, y se ha descubierto que ya se puede leer la mente, lo que sostiene, ¿no? Ahora, si nosotros estuviéramos en una gran reunión, grande, ¿no?, y el orador nos dice: a ver, queremos un voluntario. Y uno dice: ¿pero para qué? No, queremos un voluntario y que pase. Entonces una persona curiosa dice: uy, a ver qué es lo que es, y se adelanta. Voy yo, y pasa a la plataforma. Y si esa persona dice: siéntese en este asiento cómodo, le vamos a conectar unos electrodos en la cabeza, y hay una pantalla gigantesca detrás suyo, y esta máquina que le vamos a conectar a usted por medio de estos electrodos van a trabajar haciendo imagen de todos sus pensamientos. Entonces toda la gente verá lo que usted está pensando. Y yo le voy a hacer preguntas y usted me las irá respondiendo. Y por ende en su mente aparecerán imágenes, aparecerán voces, sonidos, y la máquina irá reproduciendo todo. Todo lo que tenga usted en su cabecita, toda esta audiencia la va a mirar. ¿Quién estaría dispuesto a sentarse en ese sillón? Tú, hermano Arturo, ¿te sentarías ahí? Todo el mundo va a ver exactamente lo que estás pensando. No, no me sentaría. Creo que nadie quisiera participar. Aquí no. Sí. Porque nos verían desnudos, ¿no? Y eso, si nosotros pudiéramos tener acceso a ese tipo de tecnología, lo que primero haríamos es huir de ese lugar.
porque no querríamos sentirnos desnudos. Sin embargo, el Señor conoce todo nuestro levantar, nuestro sentar, nuestro acostar diario. De eso se trata la desnudez espiritual, de lo que nosotros no queremos mostrar. En Génesis 2 leemos el primer caso que se conoce de la raza humana. Verso 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y el verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque no había maldad, no había pecado, no había rebelión, no había malos pensamientos. La hermana Juárez menciona que esa desnudez estaba cubierta por un halo de luz, brillante, como los ángeles, que los cubría. Y ellos no sabían que estaban desnudos. Simplemente la gloria de Dios reflejada en el cuerpo de los seres santos. Era lo que ellos estaban sintiendo o existiendo. Patriarcas y Profetas, capítulo 2, nos dice lo siguiente. Cuando el hombre salió de las manos de su creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán. No obstante, su forma era noble y plena de belleza. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Qué bonito. Pero en Génesis, el siguiente capítulo, capítulo 3, verso 6 en adelante dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Le dio vergüenza. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Esa es una situación muy triste porque fue una experiencia que hasta el día de hoy la sufrimos, de pecado y de caída. Y la hermana White, en el mismo libro, Patriarcas y Profetas, en el siguiente capítulo, dice ella, después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia. Pero pronto la idea de su pecado le llenó de terror. El aire, que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme, pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció. Y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. El manto de luz que los había cubierto desapareció, y para reemplazarlo hicieron delantales, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los santos ángeles. Tremendo. Fíjense ustedes que los ángeles, ellos también visten, ¿no?, de blanco y de gloria.
era exactamente la misma vestidura que tenían Adán y Eva antes de la caída. Cuando Jesús nació en Belén, ese día del nacimiento, los ángeles cantaron gloria y aleluya a unos pastores en el campo en Israel. En la matutina reflejemos a Jesús 25 de diciembre. Fíjense lo que dice. Los ángeles aparecieron a los humildes pastores que en la noche cuidaban los rebaños en los campos de Belén. Primero les apareció un ángel vestido con la panoplia celestial. Y fue tal la sorpresa y el terror de los pastores que solo atinaban a contemplar con indescriptible asombro la maravillosa gloria del visitante celestial. El ángel vino y les dijo: no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjense ustedes que en Hechos 1:10 también nos habla de que los ángeles tenían vestiduras. Cuando el Señor Jesús, después de los 40 días del ministerio que él tuvo, llamémosle un aprendizaje completo de la verdadera naturaleza de la misión de Jesús, ahí es donde los 11 caen en cuenta realmente a quién habían seguido 3 años y medio. Y con las escrituras Jesús les mostraba todo lo que era y lo que tenían que saber. Entonces ellos recién ahora entendemos. Y en el último momento, cuando le da la comisión y de hacer discípulos, leemos en Hechos 1:10 que dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, Jesús ya comienza a ascender, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Esa era la vestidura de la inocencia. Cuando nosotros tenemos una luz tan brillante, nosotros sabemos que es de color blanco. La gloria de Adán y Eva que tenían antes de la caída, que los envolvía, era una gloria de inocencia, de luz, ¿sí? Exactamente como la que tienen los ángeles. Pero nosotros cuando ya estamos caídos, a mí la Biblia nos menciona cuál es nuestra vestimenta. Si vamos a Zacarías, capítulo 3, verso 3, dice: y Josué, un sacerdote, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que te he quitado de ti tu pecado. Vestiduras blancas, inocencia. Vestiduras viles, pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Te he puesto vestiduras de inocente delante de Dios. Y después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, pónganle una corona. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. La única manera en que nosotros podemos permanecer de pie delante de Dios es cuando tenemos la inocencia que la presencia de Dios exige para no caer de rodillas, o peor, para no ser destruidos. Dios es santo en su más absoluto término, pero también es fuego consumidor. En Mateo 22, lo que ya leímos, del 1 al 12, se nos da la historia de que este hombre comienza una experiencia que él no sabía por qué estaba ahí. Estaba, fue invitado. El rey dijo a los buenos, a los malos, traigan a todos. ¿Sí? Pero el rey entra y encuentra a uno que no le pregunta por qué no estás vestido de boda. Fíjense ustedes qué interesante, el rey no le pregunta dónde está tu vestido de boda, ¿no? Sino
¿cómo te metiste aquí? El verso 12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Fíjense ustedes ese detalle, ¿no? No es obvio, porque si se hubiera metido, entrado a las bodas por donde se entra, a las bodas, hubiera tenido el vestido, porque todos los demás tenían el vestido de boda. Es decir, si él se hubiera entrado a la fiesta de la boda por el lugar correcto, él hubiera entrado con el vestido de boda. Pero acá parece que este hombre, el rey le pregunta, ¿por dónde te metiste? ¿Por qué hueco entraste? Porque tú no eres digno de estar acá con esa ropa. Todos los demás tienen la vestidura porque entraron a las bodas por el lugar correcto. Tú no entraste a las bodas por el lugar correcto. ¿Qué representa el vestido de bodas? El vestido de bodas representa el carácter. O el vestido. Representa nuestro carácter. Tenemos ropas viles, representa un carácter vil y pecador. ¿Sí? O sea que esas cosas de las cuales nos avergonzamos. Eso es la santificación, y cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida es menester e imperioso que el Señor también nos dé la santidad. Nosotros podemos estar justificados por medio de los méritos del sacrificio expiatorio de una ofrenda perfecta que se dio en la cruz. Y eso nos hace aptos para que ahora en el nombre de Jesús podamos caminar por calles de oro en la ciudad santa. Se nos promete, tú aceptas a Cristo, tú crees que Cristo puede limpiar tus pecados, y si lo aceptas por fe, tú eres justo, porque has creído en el que es justo, y Él, con su justicia, te cubre a ti. Pero eso no es todo. El Señor también nos da la santidad, nos da el derecho, por haber aceptado a Cristo, el derecho a que nosotros podemos llegar al cielo. Pero llegar al cielo significa que tenemos que ser idóneos para caminar entre seres santos e inmaculados. Y es ahí donde necesitamos el vestido de bodas. No podemos pensar que llegaremos al cielo solamente justificados, porque la Biblia nos habla de una vida de santidad y de progreso espiritual para ser idóneos en nuestro carácter, para mirarle al rostro a un ángel y no morir en el intento, ni hablar de nuestro Señor Jesús. Para el cielo es necesaria la santidad, la perfección de nuestro carácter. Y a veces me pregunto, ¿por qué las iglesias? Ustedes se preguntaron por qué las iglesias hacen tanto énfasis en la justificación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación, como lo leímos en Efesios, ¿no? Es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, descarten y descarten, no entiendo a veces. O sea, hablan de que Cristo hizo una obra tan meritoria que no importa lo que yo haga, piense y deje de hacer, no importa. Lo que hizo Cristo basta. Cuando la Biblia nos habla reiteradamente que lo que hizo Cristo es para personas que estén dispuestas a cambiar su vida. Y en el cambio, en ese proceso que lleva toda la vida, es un cambio progresivo que va ascendente a la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero ellos no. Ellos no quieren hablar de santidad. Hablamos de justicia. Yo soy justificado. Cristo es justo. Cristo nos lava. Cristo nos limpia. Pero yo no quiero ser santo. El mensaje de la Biblia es muy completo. Fíjense ustedes que
En Lucas 8:26 dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, y al llegar a él, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado. Hay relato que otro evangelio que dice que eran dos, era uno, era dos. Desde que pasó eso hasta que se escribió pasaron más de 30 años. Puede que a uno le haya parecido que eran dos, a otro discípulo puede ser que haya parecido que eran uno, pero vinieron un endemoniado que desde hacía mucho tiempo estaba poseído y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los cementerios, en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. No hablaba este hombre, hablaba el demonio que estaba con él. Porque Jesús le mandaba al espíritu para que saliese del hombre. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. Y el verso 31 dice: y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Allí había un hato de cerdos, conocemos la historia, y él les permitió que pasasen a los cerdos. Y los cerdos fueron todos llenos de demonios y se despeñaron, murieron. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús, las personas que presenciaron eso, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron mucho miedo. Otro caso que tenemos sobre la desnudez y sobre el vestido, el estado de posesión que tenía este hombre, donde el demonio enseguida lo sacó, y lo degradó tanto, que incluso andaba desnudo. En la actualidad a mí me ha tocado ver personas que andan con tan degradado el pecado que está en su vida, que incluso andan semidesnudos, o a veces algunos con sus partes íntimas a la vista. Lo he visto acá en España, pero lo he visto más en Alemania. En Alemania incluso me ha tocado ver, allá se le llama pena, los penas. O sea, en Alemania es los cirujas, los lingeras, como se dice, ¿no? Esa gente abandonada. Hombres y mujeres, ¿eh? Incluso algunos que viajaban en los vagones y estaba él solo en horario de trabajo, él solo en todo el vagón, no había nadie más, por el olor fétido que tenía. E incluso había hombres que estaban hechos encima, que uno se acercaba y las mujeres que pasaban, bueno, hombres y mujeres también. Me ha tocado mirar mujeres que uno la miraba y parecía que no se bañaron en 2 años. Y olían muy, muy mal. Eso es lo que el pecado hace, que a veces nos hace perder la vergüenza que debiéramos tener por nuestras propias partes, ¿no? Pero esa gente ya ha perdido ciertas normas, ¿no? Porque el pecado degrada muchísimo. En Lucas 9 dice en verso 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro, este de Jesús, se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. O sea, su vestido cambió, empezó a brillar. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Jesús tuvo el momento de la transfiguración y sus vestidos, su ropa y su rostro se glorificaron porque aparecieron 2 hombres santos
que venían directamente del cielo a consolar y a animar a que Jesús siguiera adelante con ese plan con todo valor y que confiara, a darle ánimo. Y las vestiduras de él con su rostro empezaron a brillar. Y eso lo registra la Biblia. En Mateo 28 tenemos otro caso que dice así: pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ya sabemos que Jesús había muerto y había descansado el sábado. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ustedes saben lo que es la nieve. La nieve es blanca, pero cuando refleja la luz del sol es más blanca todavía. Blanca y brillosa, refulgente. Bueno, me imagino que es así, pero por 100, ¿cómo aparecían estos ángeles o este ángel que vino a llamar a Jesús de la tumba? En primera de Juan, leemos así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y es justo. Dos cualidades que tiene el Señor: la fidelidad y la justicia, para escuchar nuestro arrepentimiento. Y Él perdonará nuestros pecados, ¿sí? Y nos limpiará de toda maldad. Si nuestros, como a Josué, nuestros vestidos viles serán quitados delante de su presencia y seremos vestidos con vestiduras de gala. Para el final del tiempo, una de las cosas que el testigo fiel y verdadero le dice a la iglesia, esto lo miramos en la iglesia de la Odisea, ¿sí? Apocalipsis 3, 14 en adelante, que dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Fíjense ustedes que este tema de la frialdad es una recomendación del Señor. Ojalá que tú fueses frío o caliente. Hace unos 5 años, más o menos, estaba en Alemania y me fui a la iglesia del grupo hispano en Berlín, los sábados, ¿no? Y había un matrimonio, me acuerdo, un matrimonio colombiano, que su hija había dejado la iglesia. Su hija se había metido, se había enredado con estaba casada ella. Me acuerdo, estaba casada con un médico, un checo, una pareja muy linda. Y de pronto su mamá estaba muy afligida porque su hija había dejado de venir a la iglesia. Esta chica tenía ciertas debilidades por la música rock. Yo he hablado con ella varias veces y le dije: nosotros adventistas no tocamos la guitarra eléctrica en la iglesia. Ella era parte de un grupo, la hermana tocaba la batería, otro amigo de ella tocaba el piano, ella tocaba la guitarra eléctrica y el líder del grupo, un anciano de iglesia, tocaba el bajo. Y hacían una función más rockera y cantaban corito y todo. Y yo, o sea, yo no participo en esto. Y tenía entre otras debilidades, ella. Le gustaba mucho la música rock. Y yo le dije: no, no es así. Y como no le gustaba mucho el tema esto, ella salía con el marido, lo que nos contaba su mamá, ¿no? Con el marido a la discoteca, dejó la iglesia. Y la iglesia cada vez estaba peor. Me acuerdo. Estaba peor. Entonces, un día, como a mí me miraban, porque a veces me levantaba a querer hablar y, bueno, me callaban también, me acuerdo, pero bueno, lo intentaba. Y
y llamaba un poco la reflexión que tengamos que ser más coherentes con nuestra doctrina y nuestro evangelio, no venir tan pintadas las mujeres, tan ajustadas, parece, digo, esto desfile de moda, digo, no hay ninguna diferencia entre una chica del mundo y una cristiana, ninguna. Entre otras cosas. Entonces ella me dice, hermano Gerardo, dice, por favor, estoy muy triste porque mi hija ya no viene a la iglesia y no quiere venir tampoco. Ore por ella. A lo que le dije, que se quedó después muy sorprendida, le dije, mira hermana, yo te conozco a ti, he ido a tu casa varias veces, y conozco a tu esposo, a tu otra hija también, y yo te voy a dar un consejo, mejor déjala a tu hija en el mundo. No me pidas a mí que yo ore por ella. Porque si yo oro por ella para que ella venga a esta iglesia, como está esta iglesia, le estoy deseando el mal. Porque aquí, en esta iglesia, lo que va a pasar es que va a seguir siendo tibia y va a volver a salir y esta vez no va a regresar más. Porque esta iglesia es un escándalo. Al poquito tiempo mi esposa y yo decidimos no ir más a iglesia y nos fuimos a otro grupo del mismo edificio con otro horario, el grupo de habla inglesa, donde estaban los morenitos, los africanos. Y ella me echó la cabeza para atrás y me mira, hermano, ¿estás seguro? Mira, hermana, si nosotros le hacemos caso al consejo del testigo fiel y verdadero, él nos dice, ojalá fuese frío o caliente. Pero en esta iglesia, yo he tratado, entre otras personas, de querer llamar la atención y llevar este mismo consejo del testigo fiel, y me han mandado a Frei Churro, como decir, me han mandado a cualquier lado. Y no quieren que hable. Esta iglesia es rebelde. Y yo lo siento mucho. Y si tú quieres para que venga a esta iglesia, ¿para qué? Déjala ya. Que cuando el Espíritu Santo la llame, va a tener más posibilidades, como dices, ojalá fueses fría, va a tener más posibilidades de afuera de recapacitar que estar acá viviendo un cristianismo tan hipócrita y tan falso. Ese es el consejo del testigo fiel y verdadero. Sigo leyendo. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, la oración, las pruebas que el Señor también nos debe mandar, rogar para que me mande pruebas, para que pueda ser probado en el fuego de la aflicción y salir mejor. Y vestiduras blancas para vestirte. No vestiduras, vestiduras blancas. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirios. ¿Por qué? Porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa palabra, hermanito y hermanitas, el arrepentimiento, es algo que no está de moda esa palabra, no es repetida muy seguido en los púlpitos, pero el testigo fiel y verdadero nos dice, nosotros tenemos que arrepentirnos. Se nos llama a un verdadero arrepentimiento. En la Biblia cada vez que habla del carácter santo del vestido, habla de un arrepentimiento previo, de una justificación previa, de un deseo, como este hombre que vino, el endemoniado gadareno, a los pies de Jesús, a implorar misericordia. Apocalipsis 7, ya al final del tiempo, nosotros entendemos que después de esto, fíjense lo que dice, verso 9, habla sobre los 144,000, la última generación. Esta generación, habla de esta generación. El Señor habla, Juan escribe lo que el Señor habla de esta generación.
Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Las palmas eran el símbolo de victoria. Los romanos, cuando hacían sus peleas en el Coliseo, los gladiadores, la recompensa que ellos tenían, entre otras, era que eran coronados con una corona de palmas, de victoria. Ellos eran victoriosos. Bueno, el cristiano espiritualmente está llamado a ser victorioso y se le promete vestiduras blancas. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Nosotros no tenemos mérito de nada. Los grandes victoriosos dicen: no, la victoria no es mía, es de Dios, es del Altísimo y del Cordero. Y gritaban y alababan a Dios por siempre. La salvación sea para Dios, la alabanza y el tributo y todo para nuestro Dios y para el Cordero. Porque todos debemos delante de Dios, todos, desde Abel hasta el último mártir que morirá, y se cierre el número de los mártires, los que caminarán en la santa ciudad, todos vestirán vestiduras blancas. No podemos pensar que nosotros no vestiremos vestiduras blancas. Se nos promete vestiduras blancas porque es y representa un carácter perfecto que se logró gracias a la justicia de Cristo. Es aplicada y nosotros la recibimos por fe. Pero Él nos da, nos regala. Dice: tú no tienes que hacer nada, no me debes nada, no te pido nada. Solo acéptalo por fe y te será dada. Y cuando la tengas, tienes que actuar acorde a lo que en el cielo se considera bueno, que es la santidad. El Apocalipsis, en el mismo capítulo, verso 13, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Bueno, ahí es donde hay todavía un dilema. No sé, la Iglesia Bendita todavía no sabe o no puede responder con exactitud quiénes son los 24 ancianos, pero ellos estaban vestidos todos de ropas blancas. ¿Sí? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si tú tienes una ropa y la pones en sangre, ¿sale roja o sale blanca? Bueno, la Biblia dice que sale blanca, porque simboliza que ha pasado a través del proceso del sacrificio de Jesús. Y esas vestiduras que han sido puestas a todos los santos han pasado por el proceso de la ofrenda perfecta y del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, y que Él otorga a todos los que quieran recibirla. Y esas vestiduras son las que el cielo les ha prometido a cada uno de los salvos, hombres y mujeres, que han caminado con Jesús, que han perfeccionado su carácter para la gloria y la honra solo de nuestro Dios. Mira, nosotros no, hermanos, no hemos nacido en un planeta ideal. Es un planeta miserable. No hemos tenido opción. Nadie ha elegido nacer en este planeta que nos sirve. Y cada vez está peor. Y para el cristiano cada vez está mucho peor. Nosotros no somos de acá.
nuestro carácter no se amolda a los estándares de este mundo. Y nunca podremos ser de acá. Porque este es un planeta, otra vez lo digo porque lo siento, es un planeta miserable. Y que va derecho a la destrucción. Pero en este planeta viven hombres y mujeres que desean servir a Dios. Y que reconocen que tienen un límite muy, muy frágil y que ellos no son aptos, pero que en su fuero interno desean servir a Dios y que claman por un verdadero reavivamiento y una reforma, un arrepentimiento que les permita ser dignos de recibir vestiduras blancas. Y nosotros nos contamos, al menos este servidor, entre esas pobres almas, para que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. En Cada Día con Dios, 15 de diciembre, la hermana Juay dice lo siguiente: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice Romanos 5:1. Y ella dice, ser justificados significa ser perdonados. A quienes Dios justifica, imputa la justicia de Cristo, coloca la justicia de Cristo, ¿sí? La pone sobre las personas, porque el Salvador ha eliminado nuestros pecados. Su sangre limpia, lava los pecados. Comparecemos delante del trono de Dios justificados y santificados. Se nos vacía del yo. Y por medio de la santificación de la verdad, Cristo mora en nuestros corazones. Amén. En Cada Día con Dios, el mismo libro, pero el 12 de julio dice un amor incomparable. Todos los que quieren pueden acogerse a la promesa del pacto. Enorme es el precio que se pagó por nuestra redención, la sangre del unigénito Hijo de Dios. Cristo fue puesto a prueba mediante aguda aflicción. Su naturaleza humana fue probada al máximo. Cargó con la pena de muerte que merecía la transgresión del hombre. Se convirtió en la garantía y el sustituto del pecador. Ocupó mi lugar que yo debería tener al final del tiempo. Es capaz de mostrar el fruto de sus sufrimientos y su muerte mediante su resurrección de entre los muertos. Desde el sepulcro abierto de José resuena esta proclama: yo soy la resurrección y la vida. Los que creen en mí y hacen las obras de justicia que yo hago son justificados, santificados, emblanquecidos y probados. Han obtenido piedad y vida eterna. Esa es la promesa que el Señor nos hace a cada uno de nosotros cuando imploramos nuestras vestiduras blancas. El Señor ha provisto que para el final del tiempo, donde la lucha entre el bien y el mal se va a intensificar sobremanera. Si antes hubo persecución, que las hubo, y feroces, ahora vienen peores. Si antes hubo prohibiciones, hoy serán peores. Si antes hubo aflicción, hoy serán peores. La hermana Juay nos dice, la mente más fecunda o la más imaginativa, la más fantasiosa, no puede imaginarse la magnitud del conflicto que tenemos delante. Y ella dice que un pálido reflejo fue la destrucción de 1,5 millones de judíos a mano de los romanos en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Era la carnicería por la carnicería. Como ríos de sangre bajaban del santuario porque los judíos se ocultaban, se escondían. Querían tener el último refugio, diciendo a los romanos, no van a entrar a este lugar sagrado. Y Shabbat, la gloria se ha ido, Dios los abandonó.
y los romanos empezaron a matar y matar. Bueno, la hermana Juan menciona que eso es un pálido reflejo de lo que nos espera. Nosotros estamos llamados a ser victoriosos en Cristo. Y el Señor también ha provisto que salgamos de las ciudades para que la edificación de nuestro carácter sea eficaz. Y los que viven en la ciudad y los que viven en el campo, al final del tiempo tendrán dos caracteres muy diferentes. Sine qua non, no negociable. El Señor nos dice, mientras puedan, salgan. Prepárense. La lucha será feroz, pero el premio, incomparable. Necesitamos de Jesús. Mi hermano, mi hermana, necesito yo de Jesús. Tú también. Y el Señor nos bendiga y nos prepare para ese gran evento, preparados y vestidos con vestiduras blancas para ser probados y aprobados por nuestro gran Dios. Es mi deseo y mi oración. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga. Gracias. Que el Señor nos guarde y que el Señor nos proteja y nos ayude a prepararnos para ese gran día. Porque va a levantar un gran ejército. Amén. Lo va a levantar. Yo lo creo. Y lo predico y lo vuelvo a creer. Porque si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. Oremos los unos por los otros para que seamos parte de ese ejército de Dios que solamente defenderá la verdad escrita en la palabra de Dios. Amén. Solamente. Amén. Gerardo, oramos para terminar por nuestros hermanos que están sufriendo ya persecución en distintas partes del mundo y Sí, hermano. Sí, hermano. Grecia. Hay momentos en que nosotros debemos orar mucho, los unos por los otros, porque la oración que hacemos por la intercesión, la oración intercesora por nuestros hermanos, es escuchada en los cielos. Amén. Es ¿Quieres orar tú? Oremos. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor. Tú tienes a tus hijos y a tus hijas, que tú los conoces por su nombre, en este mundo que cada vez es más difícil vivir. Oramos por cada uno de ellos que tienen dificultades. Ten misericordia de ellos. Es tu pueblo, Padre. Es tu pueblo. Es tu iglesia. Y ellos quieren santificar sus vidas para gloria y honra de tu nombre solamente. Que tu verdad sea defendida. Que tu carácter sea en la vida de ellos un testimonio. Pero somos humanos, Padre. Ten misericordia de nosotros. Amén. Tú nos has puesto un nivel, un listón muy alto, porque tú sabes que podemos llegar. Podemos dar, Señor, la medida, pero solamente por la ayuda del Espíritu Santo, de tu Santo Espíritu que nos llene la vida de Cristo y solo de Cristo. Aquellos que padecen la persecución, tanto en su familia, tanto en su trabajo, aquellos que tienen persecución dentro de la iglesia misma, porque sabemos, y tú nos dijiste que la primera persecución será dentro de nuestra iglesia. Los nuestros se volverán contra nosotros. Apiádate, Señor. Sosténlo con tu gracia, para que su fe en el momento de la prueba no falle, no caiga. Y prepáranos para aquella gran persecución también, Señor, que se avecina. Amén. Te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado y por sus méritos, y nunca los nuestros, solamente por los méritos de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano.
Hermanito, feliz sábado. Hermana Pino, hermano Arturo, hermana Pilar, Mercedes, Un abrazo. Isabel. Un abrazo. Gracias a cada uno de ustedes, hermana Pino, Pilar. Dios les bendiga. Que sean- Igual, Gracias. gracias. que tengan un hermoso sábado y que el Señor esté con ustedes. Amén. 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 Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Bendiciones. Feliz sábado.